Muy buenas a todos. Bueno, vamos a empezar con el primer vídeo donde vamos a hablar de las emociones. Pensar, esta formación que estamos haciendo se llama Formación en Habilidades Sociales y Gestión Emocional. Y es así porque las emociones juegan una gran parte en el proceso de las habilidades sociales y de la comunicación entre la persona y las personas. Y digo entre la persona porque la primera parte de esta formación, como seguro que estoy seguro que ya sabréis todos vosotros, es la comunicación y el contacto conmigo mismo. Es imposible que yo me pueda entender bien con otra persona si no me estoy entendiendo bien lo que me pasa a mí. Y el lenguaje, o el idioma mejor dicho, con el que me comunico conmigo son las emociones. Es decir, todas las cosas que a mí me pasan están expresadas en forma de emoción. Y esta información que me da la emoción a mí me va a servir como guía o camino en mi vida. Una emoción, ¿qué es? Una emoción es una reacción psicofisiológica, que representa una adaptación ante un estímulo externo, iba a decir enfermo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un estímulo externo, a mí, yo por ejemplo, veo a un amigo que lo está pasando mal y a mí me viene una emoción, y esa emoción, por ejemplo, pongamos que me viene la tristeza, ¿no? Entonces, esta emoción, si yo tengo una buena gestión conmigo mismo, me crea una reacción al estímulo que yo tengo, que es coger, y una reacción sana en este caso sería coger y cuidar a mi amigo. Las emociones, recordar que os expliqué, nosotros vamos a trabajar en un principio las cuatro básicas desde la psicoterapia actual. Antiguamente habían alguna más, pero bueno, ahora se han reducido a 4 y está bien que sea así, y son las 4 que trabajaremos como básicas, que son la alegría, la tristeza, el miedo y la rabia. Recordar que hay dos emociones que eran yin y otras que eran yang. Las emociones yang, todas estas emociones que son quizás más de expansión, más de que van para afuera, eran la alegría y la rabia, ¿no? Son dos emociones que se identifican porque la energía sale hacia afuera. Y las dos emociones yin, que son emociones que están más con lo yang sería lo masculino, y lo yin lo femenino, que serían más conectadas con el interior, con la parte más introspectiva, serían la tristeza y el miedo. Aunque el miedo, recordar que también os explicamos que era una emoción un poco compleja, porque habían diferentes tipos de miedo, ¿no? Pero también, para reducirlo, el miedo sí que es una emoción que, sea como sea, siempre el impacto viene desde dentro, y me puede causar una segunda emoción, que es la sorpresa, que es el miedo que os expliqué también cuando estábamos en la formación, que es el asombro, cuando a lo mejor voy por un callejón oscuro y me salta alguien, ¿no? Aquí sería más que una emoción, sería un proceso, sería el miedo junto con la sorpresa, de la cual me estoy preparando para cualquier cosa que me pueda pasar. ¿Cómo reconocemos las diferentes emociones? Bueno, la emoción de la tristeza es una emoción que es introspectiva, como hemos dicho antes, que es una emoción que es yin, que va para adentro. Lo que me pide la emoción de la tristeza es cuidarme, es mirar qué me pasa. Lo que me pide la emoción de la tristeza tiene que ver mucho también con el quererme, con el estar conmigo, con lo interno. Y fijaros que cuando una persona está triste, todos los músculos de la cara, toda la parte corporal es muy flácida, la cabeza va para hacia abajo, porque es una emoción que me pide introspección, y que la información la voy a encontrar ahí. Por eso es importante que transitemos las emociones, que nos metamos dentro de la emoción. Ahora después hablaré un poquito más de esto. La otra emoción que viene para adentro, que también es una emoción que es yin, es el miedo. Es una emoción que lo que me está pidiendo es que me proteja, que vigile, que tome algún tipo de movimiento respecto
al cuidado y sobre todo como decía antes, a la protección. Fijaros que también el miedo es un poco más atento y hay un poquito más de energía que sube y que baja. El miedo también cuando se queda estancado en nosotros también se puede convertir en neurótico. Ahora hablaré también después un poquito de todo lo que es el estancamiento de las emociones, que ya no son procesos emocionales, sino son otro tipo de procesos tóxicos. Recordar que la rabia era una emoción que también cuando la trabajamos se identifica por la tensión. Ya estamos en las dos emociones que son yang, ¿no? Se identifica por la tensión, por la fuerza, por la mandíbula apretada. Hay mucha energía en la rabia. Esta emoción lo que nos pide es que pongamos límites, que nos cuidemos, que nos protejamos de lo externo, de algo que puede ser hostil para nosotros. Y la última es la alegría. La alegría es la emoción que también es una emoción expansiva, también es una emoción que es yang, es una emoción que proviene de lo masculino, y lo que nos pide esta emoción también es celebrar, es compartir, es la alegría de que hemos hecho algo bien o de que has hecho algo bien y esto me pone feliz, ¿no? Es una indicación de que por aquí estamos yendo bien y que si seguimos así, que esto nos está dando cosas productivas a nosotros, ¿no? Pensar que todos estos procesos emocionales nos vienen como mamíferos que somos, ¿no? Y sobre todo como monos que fuimos, y como monos teníamos que tener esta información para saber qué nos estaba pasando y cómo teníamos que actuar en cada momento. Entonces es muy importante el saber identificar qué emoción tengo, porque voy a conectar con qué es lo que me está pasando, con cualquier cosa que me envuelve, que sea de cualquier acción que pasa en mi entorno, ¿no? ¿Cuál es mi respuesta? Voy a saber si me gusta, si me disgusta, voy a saber qué acciones tomar, qué respuestas tener, qué iniciativas hacer. Si no, me voy a basar en lo neurótico, me voy a basar en creencias, me voy a basar en arquetipos, me voy a basar en otro tipo de información que es mental, es una información construida en moralismos y que me van a impedir vivir una vida siendo fiel a mí mismo. Por eso es muy importante que identifiquemos las emociones. Más cositas sobre las emociones. Sí, la diferencia, esto es muy importante, la diferencia entre una emoción y un proceso emocional. Son dos cosas completamente diferentes. Es decir, una emoción, cuando yo no me la permito sentir, no la transito y no tomo una acción, el cuerpo evidentemente, esa emoción, esa energía que provoca la emoción va a quedar estancada, y esta energía se va a convertir en algo negativo, algo que me va a hacer daño, algo que me va a estar avisando hasta que yo tome una acción sobre eso que a mí me está provocando algo. Entonces, por eso hay muchos procesos, hay muchas personas que a lo mejor pues siempre están tristes, otras que siempre están con la rabia, otras que siempre están con el miedo, otras que siempre están contentas, pero eso no es que estén dentro de esa emoción, no es que tengan esa emoción en sí, es que se han quedado anclados en el movimiento que provoca esa emoción, porque simplemente desde ahí se sienten seguros y desde los otros sitios se sienten muy inseguros, entonces se mueven desde ahí, sí, pero no se permiten, por ejemplo, el poner el límite, no se permiten contactar con ellos mismos, no se permiten celebrar, lo utilizan quizás incluso como un mecanismo de evitación con el contacto por un dolor sufrido o por una situación que ha sido traumática, y desde ahí no les permite conectar con ellos mismos. Esto lo veremos también cuando toquemos mecanismos de evitación. Más cosas sobre las emociones. Sí, otra cosa que es importante, la diferencia entre una emoción y un sentimiento. El sentimiento, podríamos decir que es el resultado de la emoción. Es decir, a mí una emoción, por ejemplo, como la tristeza, en cierto punto me puede crear mucho dolor o me puede crear incluso un poco de placer, ¿no? Hay veces que sentirnos tristes o ver una película que nos ponga tristes también nos reconforta, también nos estamos conectando con una información muy personal nuestra que está dentro de nosotros.
y es importante, ¿no? A veces el pasar miedo. A mí me encanta personalmente pasar miedo, el miedo, pensar que debajo de todo miedo hay un gran deseo oculto, ¿no? Pues también el miedo te permite descubrir aquello que no conoces, ¿no? El miedo a lo desconocido. Entonces el sentimiento es digamos, es la sensación que te da la emoción, ¿no? Pero no es la emoción, pero sí que son dos conceptos que se unen, ¿no? Si tuviéramos un diagrama de flujo sería así, son dos conceptos que van bastante enganchados, y por eso desde la psicoterapia puede ser que creen confusión. Fijaros que cuando yo estoy trabajando con vosotros siempre os preguntáis siempre os pregunto ¿qué sientes?, ¿no? ¿Y dónde sientes lo que sientes? Porque según donde lo sientas, a mí me da una información para ayudarte a que identifiques una emoción o me da otra. Para mí es una información válida como terapeuta y para vosotros también será válida de cara a las habilidades sociales y de cara a los que queráis trabajar en esto en un futuro, pues también es oro esta información, ¿no? Quizás más, como os comentaba al principio, lo que os puede estar diciendo el cliente. Creo que no me dejo nada. Emociones básicas, diferencia entre emoción y sentimiento, lo que es un proceso, un proceso, una cosa que os quería comentar, que también es importante, lo que es un proceso. Por ejemplo, una depresión es un proceso tóxico. Y este proceso se compone de varias emociones, es decir, una depresión y la tristeza no tienen absolutamente nada que ver, pero dentro de una depresión hay tristeza, pero también hay rabia y también puede haber incluso procesos de alegría y también hay miedo, pero sí que quizás por las películas o por lo que hemos visto identificamos más la depresión con la tristeza, pero por ejemplo en adolescentes las depresiones somatizan más con la emoción de la rabia que posiblemente la tristeza, ¿no? Entonces la depresión, digamos que es un proceso que vive una persona, un proceso tóxico, y dentro de este proceso pues pasan muchas cosas y entre ellas pues está por ahí metida también la tristeza. Esto también es importante que lo sepamos diferenciar y bueno, de todas maneras, cualquier duda que tengáis de esto en los Zooms o cuando estemos en los diferentes talleres, pues nos las podéis preguntar y resolveremos lo que sea. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, para hacer un resumen de todo esto que vimos en el taller, en la parte de emociones, creo que ya he explicado un poquito todo. Aquí podéis ir haciendo preguntas, nos podéis ir escribiendo, yo contestaré. Si veo necesario hacer otro vídeo para aclarar alguna cosa, pues iré haciendo otro vídeo. Sí, en el siguiente vídeo hablaré de los 3 centros sexuales que corresponden a los 3 cerebros, que son 3 centros de expresión del ser humano. ¿Sí? Pues venga, hasta el próximo.